Hola, hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo para la secuencia de símbolos. Antes de empezar, quiero dar las gracias por todo el apoyo que nos han mostrado siempre en este canal, tanto los miembros que verán en pantalla como los suscriptores que apoyan el vídeo compartiéndolo y viéndolo hasta el final, como siempre. Tus comentarios también son súper importantes. Así que hoy quiero hacer un vídeo un poquito más cortito, quiero que sea algo que disfrutéis y nada, empezamos como siempre la secuencia justo después de la intro. La secuencia de hoy mezcla asaltos y ataques y como siempre digo, si esta secuencia no te funciona, en el canal tienes otras que seguro sí te funcionarán. Hay muchísimas secuencias ya para símbolos. Solo tenéis que iros al canal y ver el apartado que hay para símbolos. Dicho esto, vamos a empezar con la secuencia. Comenzaremos reiniciando como siempre con los 3 símbolos. Como es habitual en la secuencia de símbolos, siempre que te salgan 3 símbolos, vamos a reiniciar. No arrastraremos ataques ni asaltos a la siguiente apuesta. Los asaltos es imposible porque con un asalto subiríamos la apuesta, pero los ataques que tengas en la apuesta que estés se quedan en esa apuesta. Por ejemplo, si te salen 2 ataques y después te sale un asalto, esos 2 ataques ya no cuentan para nada. Cuando cambiemos de apuesta, volveremos a buscar los ataques o el asalto que corresponda. Y ahora sí, vamos a empezar las apuestas. Empezamos en por 1 y buscamos, como se mencionó antes, buscaremos 3 ataques o un asalto, lo que primero que salga. ¿Qué es lo primero que salga? Pues si estamos buscando 3 ataques o un asalto en por 1 y nos salen 2 ataques y un asalto, pues subiríamos la apuesta. Si nos salen 3 ataques, subiríamos la apuesta. Si no nos sale ningún ataque y nos sale un asalto, subiríamos la apuesta. Quedando esto claro, vamos a subir las apuestas a por 2. Buscaremos de nuevo los 3 ataques o el asalto, lo primero que salga, y lo mismo, es lo primero que salga. No vamos a arrastrar ningún ataque a la siguiente apuesta. En por 3, pues buscaremos nuevamente los 3 ataques o el asalto, lo que salga primero. Ahora pasaremos al por 15 y volveremos a buscar los 3 ataques o el asalto, lo primero que salga. Ahora pasamos al por 50, buscamos de nuevo los 3 ataques o el asalto, y ya sabéis que es lo primero que salga. Ahora subiremos al por 150 y buscaremos esos 3 ataques o el asalto. Finalmente, si tenéis suficientes tiradas, podéis pasar al por 500, donde recomiendo no pasar y tirar hasta que salgan los 3 símbolos. Si tenéis muchas tiradas y queréis subir de por 500 para arriba, pues lo que deberíais de hacer es buscar 3 ataques o un asalto, lo primero que salga, y ya ir subiendo la apuesta hasta vuestro máximo. Yo recomiendo, muy recomendable, sobre todo en símbolos, no pasar del por 150 o el por 500. Si tenéis muchísimas tiradas, podréis llegar al por 500, pero si no, quedaros en el por 150, que es muy buena apuesta. También quiero decir que, como siempre digo, para los que quieran subir las apuestas más altas, pues tenemos la secuencia de conteo. La secuencia de conteo, directamente puedes buscar el vídeo. Puedes buscar el vídeo que está, como he dicho, en el apartado de secuencias para símbolos. Ahí vais a encontrar el vídeo y allí se va a explicar muchísimo mejor lo que es la secuencia de conteo. No me dejéis en los comentarios preguntándome cuál es la secuencia de conteo, porque hay veces que contesto muy tarde y entonces lo más fácil para vosotros es ver la secuencia en el vídeo. Recordarla, porque si lleváis ya tiempo en el canal seguramente ya la conozcáis, y tened en cuenta que en el vídeo último de secuencias, donde hablo la de conteo, hay 2 secuencias diferentes, así que tenedlo muy en cuenta. Ahora también quería agregar al vídeo que las apuestas máximas de cada uno dependerán de las tiradas que tengas, y como siempre digo, no apuestes de más si no te lo puedes permitir. ¿Cómo sabes si te lo puedes permitir o no? Es muy fácil. Para calcular tu apuesta máxima, no debería de superar el 5% de las tiradas que tengas, aunque esto es un poco complicado. Yo
personalmente, cuando tengo más de 5.000 tiradas y menos de 20.000, mi apuesta máxima sería el por 50 o el por 150, dependiendo ya de cómo haya avanzado y que conozca bien la ruleta. A ver, me explico. No puedo con 20.000 tiradas llegar al por 150 siempre y esperar en el por 150 hasta que me salgan los 3 símbolos, porque me puedo quedar a cero. Si ya conforme vaya avanzando lo suficiente y conozca mi ruleta veo que más o menos está saliendo siempre en el mismo sitio, pues entonces ya podría apostar en el por 150. Yo no recomendaría no pasar del por 50, pero el 150 es una opción que también es válida. Ahora, cuando llego a 50.000 tiradas, puedo plantearme subir al por 500. También depende de lo mismo, de cómo esté funcionando mi ruleta y si más o menos tengo controlado cómo está saliendo. Aunque ya digo, no es lo más recomendable con 50.000 tiradas apostar al por 500 por lo mismo, porque te puedes quedar sin tiradas. Para tirar por 500 con más relajación recomiendo tener 100.000 tiradas o más. Con esto pues estáis viendo que al menos es lo que yo hago, no es lo que tú debes de hacer. Siempre y cuando quieras seguir más o menos un orden, que es lo que yo hago, seguir un orden, yo digo cómo apuesto yo. Estas cifras siempre me han funcionado y con esto vemos que no se cumple la norma del 5%. Si siguiésemos estrictamente con 50.000 tiradas, podríamos apostar en por 2.500, pero no es el caso. Con 50.000 tiradas apuestas en por 2.500 y directamente te puedes quedar en la bancarrota si no tienes suerte y te salen en una ronda larga. Con esto digo que cada uno adopta estos tips a su forma de jugar y lo más importante es que cuando conozcas bien tu ruleta ajustes los valores a tus necesidades. Yo esta la tengo ajustada a las mías y no tienen por qué ser las mismas que las tuyas. Con esto digo que a mí me puede funcionar muy bien lo que yo os estoy contando, pero puede que a vosotros no. Siempre tenéis que tener vuestros ajustes a vuestra ruleta, a vuestra manera de jugar, a vuestro juego. Cada juego es diferente, siempre lo digo y no me cansaré de decirlo, porque con eso, sabiendo eso, sabrás jugar bastante mejor. Estos consejos te pueden ayudar mucho a avanzar en el juego y tener más confianza en ti mismo, en ti misma, para jugar mejor. Aunque, como sabemos todos, es un juego de azar y la suerte también juega un papel importante. Lo más importante de todo, lo más importante es que te diviertas mucho jugando y si avanzas gracias a la secuencia de los tips, pues mucho mejor. Ahora sí, yo creo que con esto va a concluir este vídeo para símbolos. Espero de verdad que lo hayas disfrutado y con esto sí me despido. Un saludo, chao, chao. Una y otra vez giramos, la emoción nunca se va, con los martillos festejamos la suerte.